Bueno, los primeros pasos de la transición en el Ministerio Público se retrasan por problemas de agenda. Además, ¿qué pasa con la familia Bitcop? De eso hablaremos esta noche en Sin Filtro. Participe con la etiqueta SF Transición, pero antes los dejo con la nota del día. A las 9 horas se programó la reunión de transición. Sin embargo, los jefes de las secretarías del Ministerio Público esperaron en vano por 2 horas la llegada de la fiscal general designada, María Consuelo Porras, o de su equipo. Ayer recibimos la confirmación de que quienes venían con ella acompañándole, y tanto su equipo no nos indicaron nombres, solamente los nombres de las personas de seguridad que le acompañaban. Pues todo lo dispusimos hasta el día de hoy, pero yo en este momento me estoy dando cuenta que por la noche mandaron una cancelación diciéndonos que no podía venir, que se le había surgido un imprevisto y que esperáramos comunicación para ver cuándo se hacía la reunión. Por parte de la comunicación de Porras Argueta se indicó que efectivamente se envió un correo el martes por la noche para cancelar la cita debido a un inconveniente presentado, aunque no se especificó cuál. Las reuniones están planificadas entre el 9 y el 15 de mayo, de 9 a 12 horas. Hoy teníamos el tema del área financiera, administrativa y de recursos humanos, porque consideramos que el área financiera es importante que las autoridades conozcan la situación financiera del Ministerio Público, cómo está integrada el área administrativa, que es la que sirve al área técnica y fiscal, y por supuesto el tema de recursos humanos, que es importante. Para este jueves se tiene previsto que la reunión de transición sí se efectúe. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mañana es jueves, hay que estar siempre pendientes. La etiqueta de la noche, SF Transición, hablamos de este proceso que se inicia en el Ministerio Público. Si bien en esta oportunidad se dio un retraso, al parecer un problema en la agenda de la fiscal entrante, pero ¿qué está pasando en este proceso de transición? ¿Cuáles son los puntos en los que hay que fijarse detenidamente y qué va a pasar en las próximas semanas hasta el 17 de mayo? De eso hablaremos en este Sin Filtro. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Fernando Espina. Muy buenas noches a ambos, una lluviosa noche. Comencemos con este acto de transición que no se realizó porque no llegó el equipo de Consuelo Porras y todos estamos como que muy atentos a lo que sucede, a los simbolismos, a que si están juntas las fiscales, que si no llegan, que si esto significa rompimiento, continuidad. ¿No estamos exagerando un poco, Philip? ¿Cómo ves este proceso de transición de aquí al 17? Es que bueno, debo de empezar haciendo la reflexión que es normal que se esté generando este nivel de atención porque pues obviamente la gestión de Telma Aldana marcó un antes y un después en la historia de la vida judicial de Guatemala. Por ejemplo, solo datos así rapiditos. Durante la gestión de Telma Aldana, el Ministerio Público procesó penalmente a 2 expresidentes, pues le presentó 2 solicitudes de antejuicio al actual presidente de la República. Hay 29 diputados vinculados a proceso penal, 3 secretarios de la presidencia, hay una junta directiva en pleno del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hay creo que son 4 magistrados de salas de apelaciones, más de 85 funcionarios públicos de diferentes niveles, un ex candidato presidencial, Manuel Valdizón, 2 ex candidatos vicepresidenciales, el señor Barquín y el señor Mario Leal Castillo. En fin, el terremoto judicial que vivió Guatemala del 2015 al 2018 no tiene precedentes en la historia del mundo occidental. Entonces, por lo digamos que lo masivo que ha sido es solo comparable a la experiencia brasileña, y en números les pasamos por mucho por encima del caso brasileño. Eso es lo que hace que esta transición pues se revierta, digamos que de esa aura de una marcada atención, porque digamos que está la duda natural de decir, bueno,
la sucesora de Telma Aldana va a continuar, digamos que con esa política frontal de lucha contra la corrupción o contra la impunidad. Hay señales que dicen que va igual, que la va a fortalecer, que va para atrás. Es decir, todos los reflectores están enfocados en la nueva gestión de la fiscal designada Consuelo Porras. Entonces, es natural que cualquier cosa que ella diga, que haga, que no haga, va a estar sujeta a un escrutinio público muy profundo. Entonces, yo creo que hay que entender ese contexto, la magnitud de lo que ha representado todo esto en la historia política del país, y no solo del país, de la región y del mundo, para entender por qué, digamos que está esta excesiva atención. Si se dan cuenta, se está dando casi el mismo, o quizá un poquito más, de atención que una transición presidencial. Eso justamente. Todo lo relacionado, por ejemplo, las designaciones del equipo de trabajo, que qué va a pasar, por ejemplo, con las cabezas de las fiscalías clave, van a seguir, hay cambios. Es decir, aquí, si se dan cuenta, esta es la misma dinámica que se genera en la discusión política entre noviembre y enero después de un proceso electoral. Pareciera que el poder está en el Ministerio Público, que esa es una transición. Pero más que hablar de poder efectivo, es de la trascendencia para el proceso institucional del país. Que aquí, como les digo, lo que pasa es que todos los reflectores están en atención, es bueno, y esto va a seguir, se va a fortalecer, va a continuar con la misma velocidad y profundidad, o lo van a echar para atrás. O sea, como está esa excesiva atención, es natural que absolutamente todo lo que ocurre en torno a ese proceso de transición va a estar sujeto a un análisis muy detenido. Hoy había mucha expectativa por los integrantes del equipo de Consuelo Porras. Estaban esperando, bueno, quiénes iban a ser estas personas que van a acompañar el trabajo de la fiscal entrante. Ya ella había revelado algunos nombres en la conferencia de prensa luego de conocer su designación. Pero bueno, tendremos que esperar unas horas más, un día más, para conocer esos nombres y quiénes integran este equipo, Fernando. Sí, yo creo que a mí me parece que este proceso de transición, como bien lo apuntaba Philip, es un proceso importantísimo por toda la relación judicial que hay detrás de estas dos personas, ¿verdad? Todos los casos que ya mencionaba Philip. Pero más que eso, lo que está vinculado con una transición yo veo acá un gesto político muy positivo, institucionalista de parte de Telma Aldana, de decir, yo no quiero que la fiscal o que la persona que va a asumir ahora venga y no sepa cómo funciona esto, no conozca a los funcionarios, no sepa qué presupuesto tenemos, no conozca a las principales autoridades, cuáles son los procedimientos. Entonces es un gesto muy positivo de parte de la fiscal saliente, que en su momento lo hizo también Claudia Paz con ella, y ella sí llegó con su equipo de trabajo desde el primer día a enterarse de qué se trataba la situación. Entonces, por eso, eso por un lado me parece a mí que es aplaudible de parte de esta fiscal, que da una impresión del respeto a una institucionalidad, ¿verdad? Y me parece también que de parte de la fiscal que entrante, por las razones que apuntaba Philip acerca del control o de la observación que hay sobre ella y sobre el hecho de si el personal que ella va a llevar es un personal que está vinculado a favor de la lucha o en contra de la lucha contra la corrupción, eso podía empezar ya a dar luces acerca de cómo iba a estar su equipo. Digamos, los matices de la posible gestión de las personas Porras que puedan tener, se puede ¿verdad? Reflejar en los integrantes del equipo. Exactamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un aspecto clave. Ella, en una conferencia de prensa, dijo quiénes iban a ser las personas que iban a estar en su equipo, ¿verdad? Pero no hemos escuchado que estas personas pues ya hayan dicho yo acepto o quiénes más son. Entonces a mí me da la impresión que a lo mejor la falta de participación en esta reunión pueda estar en que están todavía en ese arreglo de quién va a ser el equipo que la va a acompañar, porque si ella no tiene definido el equipo, si las personas que ella menciona, a ver, pongamos un ejemplo, ella mencionó 2 funcionarios de la Corte de Constitucionalidad, y estos funcionarios de la Corte de Constitucionalidad hasta el día de hoy siguen siendo funcionarios de la Corte de Constitucionalidad. Ellos tendrán que presentar ante su institución pues sus cartas de renuncia para trasladarse al Ministerio Público, pero no sé si les daba tiempo, de un tiempo tan corto,
de pues ya tener o pedir vacaciones o un permiso para hacer este acompañamiento, o si van a aceptar, o si ella tiene los puestos claves. Un fiscal general está acompañado de un equipo básico. ¿Quiénes son las manos principales del fiscal general? Hay muchas fiscalías, pero el fiscal general, una persona clave para el fiscal general es el secretario general del Ministerio Público. El secretario general del Ministerio Público tiene dos funciones. La primera, pues, es un jefe administrativo de todo el personal, y la segunda es quien vela por la política criminal del Ministerio Público. Es quien se reúne con los fiscales, manda línea, da seguimiento a las instrucciones de la fiscal general. Hace a veces de un jefe de gabinete, por así decirlo. Digamos que sí, es un fiscal suplente, ¿verdad? Es como el segundo al mando. Ese es un personaje clave. Otro personaje clave dentro del Ministerio Público es el director o el jefe de política criminal. ¿Por qué? Porque la política criminal del Estado, que tiene la oficina, que tiene un secretario de política criminal del Ministerio Público, es el que se encarga de toda la parte técnica, de mandar la línea, de velar por el cumplimiento de los acuerdos que ellos habían asumido. Luego tiene un secretario privado, que el secretario privado es como que la persona que la asiste, la acompaña y la aconseja, un secretario de política o asuntos internacionales, que es quien vela con la relación con los cooperantes, con los ministerios, con la CICI. Y este grupo son los que en conjunto toman las decisiones. Es mucha carga para una persona sola llegar y sentarse y decir, esto se va a hacer, esto no se va a hacer. Y allí se pueden dar presiones para que esta persona sea nombrada o sea designada como parte del equipo de Consuelo, porque ella tiene toda la libertad de elegir a quienes integran su círculo más cercano. Por lo menos las secretarías. Y digamos, es que con la reforma a la ley del Ministerio Público que se aprobó en el año 2016, se constituyó, digamos que una especie de carrera dentro de la Fiscalía. Entonces, el equipo de confianza, que básicamente estamos hablando de las secretarías, digamos que los asesores directos del fiscal general, ahí sí hay un espacio para llevar personal 100% de confianza, o personal que viene de fuera de la institución. Pero, por ejemplo, para la jefatura de fiscalías, justamente ayer se anunciaba el ascenso del fiscal Juan Francisco Sandoval, que eventualmente, porque no va a ser inmediato, estará, digamos que pasando de la jefatura de la Fiscalía Especial contra la Impunidad a ser jefe fiscal regional. Este ascenso se da producto del tiempo que él tiene, los méritos, currículum, etcétera, etcétera. El nuevo o el eventual sucesor de Sandoval, digamos que como jefe específico de la Fiscalía Especial, no es como que, a ver, Philip, venite vos sos cuates. No, es alguien que viene de carrera dentro del MP, que va a cumplir un proceso de oposición, que tiene que cumplir ciertos requisitos de tiempo de haber estado en la institución, de méritos, etcétera, etcétera. Es decir, toda la estructura, lo interno de las fiscalías, sigue, digamos que ahí sí, un proceso meritocrático de ascensos, y eso se hizo gracias a la ley del 2016. Pues que todavía falta mucho por hacer, por perfilar, pero digamos que eso evita, digamos que se pueda romper la unidad de carrera dentro del Ministerio Público. Pero luego hay otras unidades que son muy importantes. La Dirección de Investigaciones Criminalísticas, la DICRI, que actualmente está dirigida por el abogado Edgar Melchor, que fue uno de los integrantes de la nómina de los 6. Pues hay una duda de quién va a integrar ese espacio. También creo que, si no estoy mal, hay que ver, digamos, que el grupo de los 6 funcionarios que renunciaron justamente el día lunes, pero digamos que ese grupo, que digamos que es el grupo de confianza, digamos que de nombramiento directo del fiscal general, es los espacios en donde la nueva fiscal pues obviamente está en la posición de nombrar personal de confianza. Pero digamos que el resto de toda la estructura piramidal, porque así es como funciona el Ministerio Público, sigue siempre una lógica de carrera. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche y regresamos con este tema de qué pasa con el jefe de la FESI de Francisco Sandoval. Volvemos luego de la pausa.
De esa manera queda el fiscal Estuardo Campo a cargo de las fiscalías municipales del departamento de Guatemala nada más, que es bastante, y la Fiscalía Metropolitana, que es la más grande que hay en el país. De tal manera que quien sea nombrado como fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad tendrá como superior jerárquico al fiscal Sandoval. Todo esto va a depender de la coordinación que realice con el señor comisionado de la CICIG, derivado de que está vigente un acuerdo que suscribió el Ministerio Público en el año 2007 con la Comisión Interna, con quien era en aquel entonces Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con referencia a la selección, nombramiento, remoción de personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Entonces tendrían que llegar también a un acuerdo en ese sentido. Bueno, eran las declaraciones tanto de Tel Maldana como del fiscal Francisco Sandoval. Antes de continuar con este tema, un complemento acá de Fernando. Sí, yo quería también comentar acerca de este equipo que acompaña a la fiscal, que en la coyuntura que Guatemala está viviendo no es una cuestión de tomárselo a la ligera, decir uno, miren, a mí me van a nombrar secretario general del MP, qué orgullo o qué buena cuestión para mí, sino que ahora hay que pensarlo dos veces, porque tenemos nosotros los ojos de todo el país, los ojos de la comunidad internacional sobre lo que nosotros vamos a hacer, y de antemano sabemos que eso implica un desgaste. Pongo el ejemplo del secretario general, pero lo mismo aplica para todos los demás secretarios, y más aún con una fiscal que está llegando, como todos sabemos, con mucho beneficio de la duda, pero que se ha rumorado, pues que de alguna forma tiene alianza o está siendo apoyada pues por el presidente y por algunos de los grupos que al presidente lo apoyan. Entonces yo creo que también en estos momentos, y espero que esto sea una constante de acá a las elecciones, que a cualquier persona que la inviten a optar un cargo público, piense seriamente lo que va a hacer y que no piense, acepto ese cargo porque voy a ir a hacer negocios, porque voy a ir a vender casos, porque voy a hacer justicia, porque se tiene que saber ahora fiscalizado, tiene que saber que la justicia es importante. Ahora, decir que Consuelo Porras, por el método de selección que aquí hemos cuestionado, el hecho de que sea el presidente el que elige al fiscal general, va a ir apoyado por las facciones, digamos, que están en contra de la lucha contra la impunidad, ¿no es adelantarnos un poco? Yo sé que hay una duda en el aire, pero por una muy sencilla razón, porque miren, otra vez hay que regresar a la reforma de la ley orgánica del MP del año 2016, porque es cierto, al fiscal general lo designa el presidente, y ahí está el caso de Tel Maldana, que es el caso paradigmático, es que es algo histórico a nivel mundial, de que la fiscal general designada por ese presidente acusa a ese presidente y lo tiene en la cárcel. Cuando recordemos que los presidentes nombraban muchas veces a gente cercana o miembros de su partido. Y recordemos también otra variable, porque antes de la reforma del 2016, el presidente tenía, digamos que un mayor margen de maniobra para destituir al fiscal general. Acuérdense, lo hizo Óscar Berché con Carlos de León Argueta y lo hizo Álvaro Colón con Juan Luis Florido, que es decir, que llega nuevo presidente y el fiscal heredado del gobierno pasado le decía, váyase, o fíjese que usted no está cumpliendo con la meta, váyase. Ahora no, ahora la única causal de remoción del fiscal general es que haya sido condenado por un delito doloso y que haya sentencia ejecutoriada, o sea, ya no hay un marco de discrecionalidad donde el presidente puede decir, no, este no me cae bien, que se vaya. Entonces, eso que, entre comillas, que asegura autonomía. Porque si yo, fiscal general, ya no dependo o ya no siento esa sombra de que el día de mañana el presidente me puede destituir con un chasquido de dedos, yo ya no tengo que quedar bien con él, ¿cierto? Me nombró. Ahora, pero el nombramiento exactamente el minuto después de oficializado el nombramiento, yo ya no le debo absolutamente nada. Bueno, a muchos no se sorprendieron del nombramiento de Consuelo Porras porque durante la realización de foros, entrevistas,
había una constante, era Consuelo Porras la que estaba más distante de los medios de comunicación y de la opinión pública. Esto hizo que algunos la señalasen como una persona tal vez más cercana al círculo que está rodeando en este momento a Jimmy Morales. ¿Pero fue eso realmente lo que estaba pasando o fue una jugada inteligente de Consuelo? Mira, yo no me atrevería a meter las manos al fuego y decir que Consuelo Porras es impoluta y que no tenía vínculos y que no tiene mezclas y que no fue apoyada. Yo le doy el beneficio de la duda, pero desde mucho antes de que fuera nombrada fiscal, se sabía que ella iba a ser la fiscal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, cuando uno va a ser nombrado para un puesto como este y que la persona que te va a nombrar tiene esta última palabra, pues tiene que haber ciertas negociaciones. Y del sector que se le llama pacto de corruptos, yo he escuchado a muchas personas contentas con el nombramiento. Entonces, a mí eso me llama la atención. O sea, no estoy diciendo que ella está de un lado o de otro, yo estoy diciendo que yo no metería las manos al fuego por ella, no está ejerciendo el cargo todavía, creo que puede llegar, que está llegando y ella se sabe que llega observada, y coincido plenamente que ella una vez ahí puede hacer lo que hizo Telma Aldana, que fue nombrada con Otto Pérez Molina, que iba en el pacto de impunidad, pero ya una vez en el cargo, pues se acercó don Iván y le dijo, mira, estos son los casos, o te sumas a ellos o vas contra ella, sea fue hábil, y se sumó. Y también hay que tomar en cuenta que un cargo como el fiscal general no es un cargo que uno dice, bueno, yo ahora soy fiscal, mañana termino y me voy a mi casa y ahí me quedo tranquilo. Uno en un cargo de esos toca demasiados intereses muy importantes que hacen que muchos exfiscales no vivan en el país. Entonces, ellos cuando hacen su cálculo lógico de qué lado van a estar, tienen que considerar que si se tienen que ir del país o si se van a quedar del país, quién los podrá proteger, ¿verdad? Yo soy optimista y soy optimista desde el momento en que la comisión de postulación cumplió, no quiero decir que con un 100% de pureza, pero cumplió el espíritu de lo que originalmente se buscaba en la comisión de postulación. ¿Cuál es la razón de una comisión de postulación? Y de la forma como se integró. Es cierto que en el camino pues ha habido mil y un problemas. La lógica de la comisión de postulación es decir, bueno, que sean los decanos, que es gente de la academia, y de los colegios profesionales, que en teoría, en el espíritu de la idea, digamos que es la máxima representación de la pureza gremial, quienes elaboren una lista tan buena que el actor político, ya sea presidente en unos casos, Congreso en otros, esté amarrado de mano. Es que si a mí me pasan una lista, como que, eso es como una broma que se hacía es las elecciones del Mundial de Brasil en el año 2002, que tenían 50 jugadores muy buenos. Entonces, si yo tengo una lista de 50 jugadores muy buenos, tengo que hacer mi selección de 22, 23, si yo elijo dentro de esos 50 muy buenos, el producto va a salir bien. Ese es el espíritu de la comisión de postulación, que si la comisión de postulación hace una lista muy buena, por mucho que yo tenga un interés político, por mucho que yo quiera irme con el que me cae mejor, si la lista es muy buena, desde ahí ya se redujo significativamente las posibilidades de que la designación salga mal. Eso es uno. Dos, yo evalúo a Consuelo Porras por lo que ella ha dicho y ha hecho. Ella dio la conferencia de prensa a los pocos minutos de haber oficializado su designación, y para mí dejó dos ideas que hoy, pues yo creo que el mensaje es, miren, esto va a seguir pues tal y como ha estado, porque ella dice, miren, uno, que hay que seguir trabajando con la CICIG, y qué bueno que esté la CICIG, sí, no, y que nos siga revisar mandato ni nada porque no depende de ella tampoco, pues. Pero al final del día ella está diciendo, miren, aquí seguimos adelante con la CICIG, y qué bueno que la CICIG siga en transferencia de capacidades, qué bueno que la CICIG siga apoyando el Ministerio Público, ojalá haya CICIG para rato, pues si no hay CICIG para rato, pues hay que ver qué hacemos, pero digamos que el mensaje que ella envía es, aquí seguimos de la manita con la CICIG. Dos, el tema de las conferencias de prensa. Que digamos que ahí sí podía ser una concesión, digamos que
de más discreción de política de comunicación. Porque una cuestión de forma para... Porque ella hubiera podido decir, mire, fíjese que me estoy dando cuenta que es tan complicado que mejor ya no. ¿Qué dice ella? No, las conferencias van a seguir. Y lo calificó como justicia abierta. Y lo dice, miren, aquí la población tiene derecho a saber de los casos, de conocer la relevancia de los mismos, etcétera, etcétera. Sí, hay que ver pues que se guarde, digamos, que el debido proceso, que no se violente la presunción de inocencia, que no se ponga en riesgo, digamos, que la investigación. Pero la conferencia sigue. Cuando digamos que ese era un tema que fue álgido durante todo el proceso. Y que sigue siendo un fruto de señalamientos de cómo se hace, pues. Y luego la tercera consideración. Los anuncios de las primeras 3 personas que integrarán sus equipos. Son 3 profesionales que tienen muchísimo respeto en el mundo jurídico, sobre todo en la academia, en el mundo de la investigación en materia de derecho penal. Tal vez por eso sí era la expectativa de ver hoy ya a esas personas sumadas al equipo. Entonces, a ver, cuando yo sumo las 3 variables, digo, pues, ok, me hace sentir optimista de hacia dónde parece que va la dirección del Ministerio Público. Y luego también 2 elementos que hay que tomar en consideración. Lo primero, lo que ya mencionaba Fernando, que es la relación CICIG-MP, y creo que el mismo comisionado de la CICIG lo ha dicho, y es, cuando CICIG, en conjunto con la Fiscalía Especial, digamos que por los sui generis del acuerdo CICIG-MP, trabajan una investigación, llega el fiscal especial y va con el fiscal general y dice, mire, tenemos esta investigación, y estos son los medios de investigación, y estos son los indicios que tenemos. Le entramos. Vamos, va. Ajá. Entonces, a ver, si la investigación está tan bien armada, si no tiene cabos sueltos, que un fiscal general diga no, porque fíjese que le pega tal interés, ni yo ahí no me quiero meter, no. Si el fiscal general hace eso es prevaricato. Ahora, lo estás mencionando y lo estás viendo de una forma entonces que FESI de momento está blindada. Pero es que no solo FESI, porque otra vez regresemos a la reforma de la ley orgánica del que llevaba ese espíritu de más independencia. Porque también la otra cosa que hay que entender es que es cierto, el Ministerio Público es una institución jerárquica. O sea, digamos que sí hay una política que se diseña, digamos, que en la dirigencia. Y el mismo fiscal tiene una capacidad de decisión. Correcto. De mover gente. Y tiene la última palabra. Claro. Es que yo soy abogado, trabajo en esos temas y sí he visto eso. O sea, digamos que los fiscales le pueden presentar, pero el fiscal puede decir no. Ese caso no va. Y pero no razones por eso, para decir y no, no por eso va a caer en un delito. Entonces, ahí, mira, yo no es que yo quisiera ser tan optimista como vos. Lo que yo digo es que hay una duda razonable y no que por lo que haya dicho, las cosas van a ser como las ha dicho. Yo digo, esperemos a ver que tome posición del cargo, esperemos a ver si hay casos, y si hay casos, si hay conferencias. Esperemos a ver cómo va a continuar la relación. Estás haciendo un Santo Tomás, o sea, claro, hasta no ver, no creer. Ella dijo muchas cosas, pero si eso hubiera sido cierto, digamos que esos profesionales que mencionó, pues tal vez debieron haber estado hoy, pero si no le han confirmado, entonces por eso no se presentó. Hay muchas cosas que yo digo, a ver, mejor estemos expectantes, ¿verdad? Yo no desconfío de la señora, ha participado en varios procesos, siempre ha sido bien punteada, pero tampoco creo que sea como para estar ciegamente esperanzados, ¿verdad? Porque sabemos que hasta la muerte del señor Arzú, la lucha contra la corrupción estaba recibiendo golpes fuertes, se habían nombrado puestos claves como el ministro de Gobernación, que había venido minando el trabajo directo del MPCC, y pues no sabemos este nombramiento, ¿verdad? Hacia dónde va. Yo igual esperaría que continúe, pero no me atrevo a justificarlo tanto. Pues. Bueno, vamos al segundo corte de la noche, la etiqueta SF Transición. Al regresar hablaremos de la familia Bitcop. ¿Qué pasó en Torre de Tribunales? Volvemos. Regresamos a Sin Filtro. Antes de continuar con el análisis, hacemos un enlace en directo con nuestro director Raúl Sánchez para conocer los temas de Sin Reservas. Adelante. Buenas noches a todo el equipo de Sin Filtro. Hoy en Palabras Sin Reservas, la vida de los guatemaltecos de a pie no cambió nada en estos últimos 2 años. También conoceremos un simulador de conducción de vehículos de carga y pasajeros que prepara a futuros pilotos del país.
Y al cierre, una mujer ha dedicado 35 años de trabajo para transmitir el mensaje sobre los beneficios de la lactancia materna. Así que quédese con Guatevisión. Regresamos contigo, Ben Caichín. Gracias, Haroldo. Y bueno, continuamos con el segundo tema de la noche, y es esta expectativa que también existía en Torre de Tribunales alrededor del caso de Igor Bitkov, esta familia rusa que, bueno, el caso ha resonado mucho fuera de nuestras fronteras y ha llegado incluso a los Estados Unidos. ¿Qué pasó con ese caso? Se lo contamos a continuación. Vamos a darle la lectura a la resolución, haciendo ver de que fuimos convocados para una audiencia de manera oral, pero de manera ilegal. La jueza no vino aquí a dar la cara. La lectura de la resolución fue hecha por uno de los abogados defensores de la familia rusa. En el documento, la jueza argumentó su fallo en varios artículos. El abogado criticó que nuevamente se incluya a la CICIG como querellante del caso. No al lugar al sobreseimiento solicitado. Esto lo que demuestra es el incumplimiento notorio al fallo constitucional que dictó la Honorable Corte de Constitucionalidad. Igor Bitkov expresó que es una injusticia enfrentarse nuevamente a este proceso por tratarse de un migrante inocente que fue engañado por el sistema. Nosotros no falsificamos nada. Nosotros recibimos documentos por medio de una empresa legal. Por cierto, trabajaba con funcionarios que ahora son cabecillas del Ministerio Público y en aquella época eran subdirectores de migración. Esos funcionarios hicieron trámite para un extranjero que ni siquiera hablaba español. El juzgado programó la audiencia para el ofrecimiento de pruebas o etapa intermedia para el 16 de mayo. Bueno, esto fue lo que sucedió en Torre de Tribunales, y comencemos a desentrañar, uno, lo que dijo la Corte de Constitucionalidad, la decisión de la jueza Ifán y el futuro de la familia Bitkov. Comencemos con Philip. Miren, aquí hay dos dimensiones de análisis y hay que separarlas claramente. O sea, pueden venir vinculadas, pero hay que separarlas. Una es la dimensión jurídica y otra es la dimensión política. Quiero empezar con la jurídica. Vamos con la jurídica. Aprovechando que Fernando está aquí y que voy a usurpar calidades porque... Adelante. A ver, yo hoy me leí como 3 veces la resolución de la Corte de Constitucionalidad para entender exactamente qué dijo. De resumidas cuentas, hay un protocolo de protección a migrantes de la Convención contra el Crimen Organizado, que es la Convención de Palermo, que básicamente dice que para todos aquellos casos asociados a delitos de trata de personas, los migrantes no debieran de estar sujetos a las penas de delito. Por ejemplo, que una estructura de trata de personas que falsifica documentos, etcétera, etcétera, y digamos que un migrante cae víctima de esa red, el migrante no debería ser sujeto a persecución penal. Ese es a grosso modo lo que dice. Él es una víctima de la estructura, que lo que hay que juzgar es la estructura, pero no él. Correcto, va, Pepe. Eso es lo que dice la Convención, artículos 5 y 6. Entonces, cuando se da el caso, en el año 2017, la apertura, o digamos que la presentación de la acusación, la defensa del señor Bitkov sostiene que él es un migrante y que él fue víctima de la red, de esta estructura, y que por ende, amparados en ese protocolo de la Convención de Palermo, él no debiera de estar sujeto a una sanción penal, sino que él debiera estar sujeto a la protección de esa convención. Pero es que no es tan así de fácil. Para ser migrante, para ser considerado migrante, hay que cumplir ciertas características. Pues puede ser migrante, se puede ser exiliado. Y aparte también, por ejemplo. y la otra variable que también es una de las consideraciones que hay que hacer es, a ver, si yo pagué por acceder a los documentos falsos, ese acto de pagar me quita o no me quita la consideración de víctima. Es decir, aquí hay que entrar a desmenuzar, digamos que los detalles de ese elemento. Pero ¿qué ocurre? En la resolución del año 2017 de la jueza D, ella cuando emite su resolución no toma en cuenta, o mejor dicho, no entra a analizar con la profundidad del caso
los argumentos de la familia Bitco. Simplemente dicen, no, pues aquí hay delito, apertura a juicio, váyase al tribunal de sentencia y que se someta a debate oral. Viene la defensa del señor Bitco y presenta un amparo contra esa resolución, y la sala de apelaciones otorga el amparo, argumentando que la jueza no entró a valorar ese elemento de defensa de que él es víctima y no debiera de ser juzgado. A esa resolución de amparo, el MP, las CICIG, los querellantes, apelan. Y esa apelación de amparo no se había resuelto, que es lo que resuelve hace par de semanas la Corte de Constitucionalidad. La Corte rechaza la apelación de amparo y dice, póngale atención a lo que dijo la sala de apelaciones. Pero ojo, y aquí sí hay un elemento que hay que ver en la sentencia. La sala de apelaciones le dice, mire, usted cometió un error por no haber tomado en consideración los argumentos de la defensa. Claro. Entonces, por lo tanto, suspendo el auto de apertura a juicio. Y la conmino, o sea, le recomiendo que entre a analizar esto bajo una serie de observaciones relacionadas a la aplicación de la convención. Y la Corte de Constitucionalidad dice exactamente lo mismo, que es decir, mire, ok, como yo estoy confirmando lo dicho por la Sala Tercera, suspendo, en definitiva, el auto de procesamiento pierde validez, o el auto de apertura a juicio, perdón, pierde validez, y le dice a la jueza, evalúe, evalúe. O sea, aquí hay una diferencia. Una cosa es que yo corte, te digo, mira, tenés que fallar en la línea A, y te tenés que ir por este camino. Otra cosa muy diferente es decir, mira, te equivocaste, porque no entraste a considerar este elemento. Entonces, considerarlo. Y aparte te estoy dando pues una serie de elementos que tenés que considerar, pero no te estoy diciendo cómo fallar. Se le pasa el caso a la jueza. Yo he estado tratando de conseguir el auto de hoy, no lo conseguí, entonces no puedo decir si entró o no entró a valorar ese elemento, pero la jueza aparentemente, después de hacer esa valoración dice, no, pues ahí hay delito, apertura a juicio. Ojo, no lo he leído, no he leído ese auto. O sea, no les puedo decir si la jueza cumplió o no con la orden de valorar ese elemento de la defensa. Ahora, la defensa, según lo que escuchábamos, ellos están convencidos de que la jueza no entró a valorar este elemento y que incluso está contradiciendo a la Corte de Constitucionalidad. En el ámbito judicial, interesante lo que recomienda la Corte de Constitucionalidad, y bueno, la presión sigue porque bueno, la jueza reafirma sus puntos. Digamos, aquí hay para ponerlo así en términos básicos, a la jueza le corrigieron un error, ¿verdad? Le dijeron, mire, reconsidere esto, esa sentencia, ese auto que usted había emitido ya no vale, emita uno nuevo. Pero la Corte de Constitucionalidad no es un órgano que resuelve juicios. Ella tiene que velar en un amparo porque se respeten las partes del procedimiento. Y hubo algo del procedimiento que no se respetó. Entonces le dice a la jueza... Que ya lo ha hecho la Corte en otros casos. Recordemos el caso de Ríos Montt. Sí. El caso llegó a sentencia y la Corte de Constitucionalidad dijo, cometieron un error de procedimiento en tal parte, regresen hasta ahí. Entonces la Corte no puede decir, la Corte no dijo Ríos Montt es inocente. No puede. O no puede decir, los Bitcoin son inocentes. No. La Corte puede decir, culpables. Hay un error y fue lo que hizo, ¿verdad? Entonces le dice a la jueza, emita de nuevo esa resolución. Y la jueza emite de nuevo la resolución, hace las valoraciones que tiene que hacer y dice, aquí hay elementos. Yo creo que este caso es bien importante tenerlo claro y entender la manipulación política que alrededor del caso se está haciendo. A estas personas se llegó a través de la persecución de una estructura, y por eso la intervención de la CICIG, incrustada en un aparato del Estado que vendía documentos falsos. El caso se llamaba caso migración, para no decirlo entonces, de otra forma. Era el caso de migración. ¿Y por qué estas personas, por qué ellos no son víctimas de una estructura de trata de personas, sino que ellos son parte o ellos cometieron un delito? Porque ellos pagaron. Es bien sencillo de entender, Un señor que es de apellido Bitco, que habla ruso, que vino de Rusia y que de repente aparece con una cédula o con un DPI que dice que nació en Tacisco, Santa Rosa, ¿cómo el señor ruso o sus abogados o la familia no van a saber que ahí hay algo raro?
O sea, estás comprando un documento falso. Entonces, ahí, y pagó, él mismo lo dice, $50,000 han pagado por esos documentos. Entonces, ellos sí hicieron uso de la red y por eso ellos son también, como se está investigando en este caso, no víctimas, sino que cometieron delitos, son delincuentes. Entonces, ¿qué fue lo que ya se sentenció? Y ahorita, ¿qué es lo que dice la juez? A ver, a mí lo que aquí me presentan es documentos donde el señor que nació en Rusia, en estos documentos que tiene, dice que nació en Tacisco, Santa Rosa, no puede ser. Y donde tengo una institución que es la CICIG, que ha sido querellante y que su función es querellarse en casos donde hay estructuras del Estado, entonces para mí, como abogado, la jueza actuó bien. Resolvió lo que la Corte le dijo. A ver, considere esto. El elemento que la CCI no había bueno. Y luego abordado. El juez, esta parte se llama, hay que entenderlo, este es un juez de instrucción, que este juez de instrucción lo que hace es escuchar a las partes, ver qué cosas hay, y él tiene una palabra, y su palabra es, miren, creo que si hay elementos, vayan allá y demuestran si es culpable o es inocente. Ella no los está condenando. Quien va a condenar al señor Bitco es un tribunal. En ese tribunal es donde llegan ya las partes, llega el querellante adhesivo, que fue la CICIG y que presentó pruebas, el Ministerio Público y la Defensa, y tienen que convencer a estos 3 jueces de que es culpable o es inocente, y ellos son los que lo van a condenar. La jueza Ifán lo que estaba haciendo nada más es decir, aquí hay suficientes elementos de prueba para que vayan a juicio y allá demuestren culpabilidad o inocencia. Eso es lo judicial, pero lo político se está usando el caso terriblemente porque sabemos que en Guatemala hay una polaridad de lo mismo que estamos hablando del Ministerio Público, de un grupo que quiere y otro que hay que sí, y otro que no. Y dicen, cortémosle la fuente de financiamiento. Antes de entrar al tema político. Un agradecimiento, es que para que miren qué buenos televidentes tenemos. Justo me acaban de enviar el auto de hoy. Bueno, ya tenés el auto de la... Pero tiene 39 páginas. Entonces, bueno, adelantá mientras le consulto algo a Fernando. Señores, las penas, porque también se ha hablado mucho de eso en este caso, diciendo que son muy elevadas por el simple hecho de que ellos, ante una circunstancia extrema que vivían, pagaron por un documento falso y están recibiendo una pena muy elevada. ¿De quién es la responsabilidad ahí? Aquí hay 2 elementos que uno debe considerar. Antes que los Bitco, varios colombianos y de otras nacionalidades fueron condenados y fueron expulsados del país. Fueron condenados por algo que se llama un procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir un procedimiento abreviado? Quiere decir, yo acepto que yo compré esos papeles, colaboro con la justicia, no quiero pasar tantos años en la cárcel, entonces te tratan mejor. Así como a estos empresarios financistas ilegales que dijeron, ¿saben qué? Yo ya confesé, voy a ir al MP, entonces ellos pueden optar a una medida que les reduzca la pena. Lo mismo le ofrecieron a los Bitco, pero ellos, por su situación política que ellos aducen, ser perseguidos por el gobierno ruso, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen, a mí no me consta. Entonces ellos no querían ser expulsados, porque si eran expulsados del país, iban a volver a Rusia. Entonces no aceptaron, y al no aceptar, aquí esta es una parte que debe cambiar en nuestra legislación penal, porque la discrecionalidad del juez es muy alta. La pena dice, puede ser entre 9 y 17 años, y el juez puede decidir si son 9, 17, 13.25 o 16.18. El juez, el tribunal, a su discreción puede determinar cuál es la pena. Y como ellos no colaboraron y además confesaron que sí habían pagado, entonces asumo que por eso les puso el tribunal, no la jueza Ifán, una pena alta. ¿Por qué? Porque la jueza Ifán, si hubiera habido un procedimiento abreviado, sí podía haber resuelto desde ahí, si hubiera terminado. Pero como decidieron ir al juicio, entonces este tribunal les pone una condena, y que no es, la gente dirá, es mucho. Bueno, les están acusando de 3 delitos. Por los 3 delitos suman. Por eso la condena suma 17 años. Les están acusando de falsedad material, les están acusando de falsificación de estado civil. O sea, hay varios delitos que están en juego, ¿verdad?, que suman esa pena. No es que le hayan puesto la pena máxima, sino que sumaron
3 delitos que ellos cometieron en esta situación. Bueno, vamos al corte y al regresar, les prometo, vamos a hablar del aspecto, el ámbito político de este caso, que es muy interesante, que es el más pesado. Vamos a hablar de eso al volver. Regresamos al Sin Filtro y bueno, vamos al ámbito político del caso Bitcoin, que es muy interesante, ahí hay mucho de qué hablar y analizar. Philip. Ahí sí es diferente la cosa. Ahí la proporción incluso de los argumentos toman otro color. Digamos que la valoración de los detalles de qué exactamente dijo la Corte, que si la Corte ordenó resolver en tal sentido o en tal otro, solo dijo, mire, vuelva a revisar, eso en la narrativa política pasa desapercibido. Sí. O sea, aquí la narrativa, digamos que, ¿cuál es la diferencia? Que la narrativa política sobresimplifica las dinámicas y las lecturas. Ya. Entonces, ¿cuál es la narrativa política? Que el sistema de justicia de Guatemala condenó a 19 años a los pobres miembros de la familia Bitcoin que estaban huyendo de la represión del régimen de Putin. Ya entrar en el detalle que si se valoró el 5, el 6, que si la... Eso no importa, esa es la narrativa política. Y que ese sistema de justicia lo hizo por presiones de CICIG y que la CICIG lo hizo porque está cooptada y presionada por el gobierno ruso. Esa es la narrativa. O sea, digamos que un caso que tiene su complejidad legal se vuelve digamos que esos 3 enunciados, políticamente hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene, y cómo se llama, y es lo que vieron hoy en redes sociales. Cuando viene y la jueza dice, pues mire, otra vez, yo no he leído el auto, pero la jueza dice, otra vez, auto de apertura a juicio, o sea, el proceso, pues sí, se retrotrae, pero sigue otra vez, o empieza otra vez. Entonces es muy fácil que en esa simplificación narrativa vuelve a, pues ya vieron, ahí está el ejemplo de que el sistema de justicia está cooptado, y que otra vez las presiones, y que otra vez los rusos, y que otra vez Putin. Porque así es la narrativa. O lo que también se decía del otro lado, de que si hoy salía libre Igor Bitcoin, esto era una salida a esa crisis, a esa narrativa que mencionas, y que iba a anularse. Correcto, pero miremos el efecto de la narrativa. Porque si yo voy con el senador Marco Rubio, el senador Marco Rubio no tiene la menor idea de los detalles legales de este caso. El senador Marco Rubio tiene esos 3 enunciados y él los aceptó como válidos, por las razones que sea. No entramos a hacer esa valoración, pero para Marco Rubio esos 3 enunciados son válidos. Ve esta noticia y va a decir, ay, otra vez en Guatemala hay problema y otra vez hay que pelear por esto. Es decir, la resolución de hoy, ahí sí, separándonos del ámbito legal, en el marco de lo político, contribuye a volverle a echar gasolina al fuego. Y ese es el efecto que tiene, que otra vez se vuelve a generar toda esa polarización de decir, otra vez el sistema está tratando mal a las pobres víctimas, otra vez este tema es sujeto de discusión en Estados Unidos, y regresamos a la misma dinámica de las últimas 2-3 semanas. Pero también, como decía Fernando, aquí hay un caso con sus particularidades que está siendo utilizado por muchísimos otros actores que están buscando impunidad. O sea, aquí hay una instrumentalización política de ese caso. Y se está haciendo con fines de querer dañar un esfuerzo institucional de combate a la corrupción. ¿Qué es lo que yo veo? Digamos que nosotros hemos visto desde 2015 cómo primero solo los políticos eran del diablo, eran mal a la CICIG, y entonces los políticos se oponían a la CICIG. Poco a poco se fue demostrando que los políticos no actuaban solos, sino que muchos empresarios, porque no podemos decir todos, pero muchos empresarios y muy pesados, están directamente vinculados con los políticos porque recibían favor del Estado, y entonces empieza a haber una identificación de qué es lo que cambió, por qué en este nuestro reino de impunidad, donde siempre hemos vivido a costillas del Estado, hemos hecho lo que se nos da la gana, políticos y empresarios corruptos, ahora no podemos hacer lo que se nos da la gana. ¿Qué está pasando?, se preguntaban ellos. ¿El Ministerio Público? No, no es el Ministerio Público. ¿Qué está pasando? Es la CICIG.
La CICIG está haciendo investigaciones, a ellos no los podemos comprar como tradicionalmente hemos comprado a las Cortes, hemos comprado al Ministerio Público. Entonces, como no los podemos comprar, hagamos una lucha frontal contra ellos. Y esta lucha frontal empieza, primero, desde el momento en el que se empieza a decir, vamos a mandar a contratar lobistas a Estados Unidos para que hagan mala propaganda a la CICIG. Vamos a declarar non grato a Iván Velázquez. Vamos a decir que vamos a denunciar el pacto de la CICIG. Entonces, han habido una serie, estos grupos de poder político y económico que están siendo perseguidos judicialmente, identifican que ellos pueden volver a su paraíso de impunidad si sacan a la CICIG. No lo han podido hacer a través de ir a quejarse 1000 veces políticamente y por la vía diplomática a Naciones Unidas. No lo han podido hacer por guisachadas de declarar non grato, guisachada porque es algo que asesora una persona mal hecha, ¿verdad? Y que va en contra de la ley. Entonces dicen, de repente encuentran un caso que dicen, aquí hay una cosa que le gusta a los gringos viven con el fantasma de la Guerra Fría, los políticos. Entonces, los demócratas y los republicanos, y si decimos aquí, y si decimos que esto es la Rusia, una vez más está llegando cerca de las cuestiones de seguridad de Estados Unidos, cooptando a una institución financiada por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, eso van a venderle a un senador que vive de eso. Y dicen, esta es la forma de sacar a la CICIG, cortándole el financiamiento. Lo que sí hay que reconocer es que esa narrativa, por muy de los años 80 que se escucha, ha tenido éxito. Pegó. Así es. Ha tenido éxito. Es la que más éxito ha tenido. Hay una solicitud de congelar los fondos. Correcto. Pero aquí es donde, a ver, aquí es donde los pronunciamientos de Norma Torres, de Albio Cires y Elliot Engel, Torres y Engel entran en este pulso demócratas, Cires republicano, salen a decir, miren, ese es un caso. Pero también aquí hay que tener la capacidad de discernir que detrás de ese caso se están montando todos los actores que se quieren despachar a la CICIG. Entonces, digamos que los mismos congresistas en Estados Unidos, ya hay, digamos que esa separación entre un Rubio, el senador Smith o el representante Smith, que son, digamos, que los que están llevando este caso en la Comisión Helsinki, Rubio con la solicitud de suspender los fondos, versus, digamos, Torres, Cires, Engel, que son los que más le han dado seguimiento al caso de Guatemala, que son los que están diciendo, tranquilo, mano, porque una cosa es que en ese caso haya que hacer una serie de consideraciones. Otra cosa es que detrás de ese caso se te esté montando toda la retajila de acusados y de gente con la cola ya machucada que quiere ver cómo se deshace la CICIG ahorita. Y ya en Estados Unidos ya se dieron cuenta de eso. O sea, también tarde o temprano iba a ser evidente. Y ahí es donde viene el pronunciamiento de Norma Torres, le agrega un elemento más, que es decir, miren, aquí en Estados Unidos es obvio que se están pagando campañas multimillonarias de cabildeo. Y esto es bien sencillo. A ver, es que esa es la parte... En el Distrito de Columbia. Esa es la parte... Miren, esa es la parte donde también se creen que en Estados Unidos no se dan cuenta. Antes del 2015, 16, ¿cuánto lobby guatemalteco había en Washington? ¿Cuánto lobby? O sea, ¿quiénes hacían lobby en Washington de parte de Guatemala? Casi nadie, probablemente nadie. Y ahora resulta que hay 3, 4, 5 agencias de lobby hablando aquí y allá, así que mire que la CICIG, que la intervención, que Naciones Unidas. ¿Ustedes creen que no hay gente en Washington diciendo, a ver, ¿de cuándo acá? ¿Por qué de la noche a la mañana resulta que tengo una inversión tan significativa en recursos para venirme a decir que la CICIG es una porquería? Ahí hay algo. Ahora, la gente se da cuenta. No es por ejemplo, como el lobby de Israel o el lobby palestino, permanente, que ha sido permanente, que hay 30 años de estira y encoge de unos y otros y que se sabe o el lobby chino o el lobby ruso o el lobby, por ejemplo, de los grandes actores como la Asociación del Rifle, de las farmacéuticas, que se sabe que tienen operación permanente en Washington. Aquí es de la noche a la mañana, Guatemala pasó de ser un actor sin lobby ahora a tener N cantidad de agentes de lobby. También en Estados Unidos están diciendo, hay algo raro, y se dan cuenta. Voltean a ver, tanto va en la gota, ¿verdad? Que hace mella. Pero en este caso en particular de los Bitcop,
¿Hay alguna salida? Porque pareciera que lejos de resolverse el tema, enviar a juicio nuevamente da largas a esto y herramientas también para seguir con esta narrativa. Judicialmente no hay. ¿Por qué? Porque las personas están siendo procesadas legalmente y ellos pues tiene que resolverse el proceso. Se está pidiendo por un lado que se le otorgue, que se les dé el asilo político, que eso podría variar algo si el presidente decide darles asilo político, pero digamos, no somos nosotros Estados Unidos donde a una persona la condenan y el presidente puede decir, ya no le perdono la condena. Un indulto. Eso no puede pasar, porque no tenemos esa figura acá, pero pueden sí recibir un asilo. A mí lo que me llama la atención es, y que yo creo que es algo que debemos analizar, las personas que están haciendo el lobby en contra de la CICIG son personas que en Guatemala tienen mucho peso, mucho poder y mucha capacidad de pagar pues medios, redes sociales, y Guatemala es un país tradicionalmente conservador de derecha. Entonces, la noticia de que este señor está diciendo esa cosa se ha difuminado a través de redes sociales por medio de cuentas pagadas de net centers, porque ellos quieren que en la mente de la mayoría de gente esto llegue como decir, esto estamos recuperando nuestra soberanía, cuando qué soberanía en Guatemala hemos tenido, ¿verdad? Si somos víctimas de un grupo que tiene y maneja el país a su antojo. Entonces aquí, a ver, digamos que el senador Rubio, pongamos un ejemplo, vamos cerrando. El senador Rubio, pongamos que es como este diputado Hernández Asmitia, que viene y dice que quiere que presente una iniciativa, ¿verdad?, para que se apruebe algo del transfugismo. Pues el senador presenta una solicitud, una moción para que se suspendan los fondos. No porque el diputado Asmitia presenta esa iniciativa, ya se cambió la ley. No porque el senador Rubio diga que él va a plantear esa moción, ya se aprobó. Eso tiene que ir a un Senado donde tienen que discutirse, votar. ¿Y qué es lo que va a pasar? La política exterior del gobierno de Estados Unidos, que está escrita en piedra desde mucho tiempo, no cambia porque una persona quiera jalar agua para su molino, protagonismo, hablar de Guerra Fría, que es algo que les gusta mucho, porque todavía hay algunas personas que viven de eso, y decir, bueno, vamos a congelar eso porque en Guatemala unos rusos están siendo perseguidos. Vamos terminando. Muchísimas gracias, Fernando, Philip, por el análisis. Te voy a presentar un amparo porque no me dejaste concluir. No hubo conclusión. Feliz noche, nos vemos mañana.